Me acompaña Luis Costa, con el cual siempre hablamos, con el cual siempre intercambiamos opiniones y es una de las personas que me ayuda a pensar. A veces me cuesta interpretar cuestiones que tienen que ver con el comportamiento humano. Como digo siempre, el chat de papi y mami, bueno, imagínense cuando uno cree estar informado y después se junta con gente que trabaja de gente, que tiene sus obligaciones, sus actividades, sus compromisos, sus urgencias, y uno se da cuenta que todo lo que uno tiene como información no sirve para nada. Y ayer lo volví a comprobar cuando en diferentes reuniones que tuve, las tuve que realizar en diferentes ámbitos semipúblicos como son los cafés, los bares, un restaurante, y tenías la pantalla encendida, sin voz, con el videógrafo, con la cadena nacional de Adorni, y la gente hacía como que pasaba un tren, es decir, seguía haciendo lo suyo, no le importaba nada. Antes me pasaba que vos escuchabas lo que decían otras mesas porque cuando aparecía un graf medio sorprendente, la gente reaccionaba. Bueno, en este caso era la nada. Con lo cual, debo asumir que este gobierno ya empieza a ser parte del decorado. No sé cuándo se va a desatar la crisis, pero que la gente le tachó la general a la doble, le picó el boleto, no lo toma en cuenta. Lamentable, porque nos está sometiendo a una atención muy grande todos los días. Y a cada grupo lo trata con un insulto diferente. Ya dio mi opinión. ¿Qué opinas vos? Bueno, vale, muchas gracias por la invitación. Mira, dijiste varios, o sea, tocaste varios asuntos, ¿no? A mí me parece uno muy importante que vos acabás de, digamos, con el que arrancaste el comentario, de esta diferencia entre tener información y entender lo que está pasando, ¿no? Obviamente que entender lo que está pasando es muy amplio, porque en la sociedad no pasa una sola cosa, sino que pasan muchas cosas al mismo tiempo. Ese es uno de los problemas de la sociedad, ¿no? La multiplicidad de cosas que pasan al mismo tiempo, ¿no? Pero vos lo hacías mención a la idea de que bueno, uno cree que tiene información y la información en muchos de los casos de lo que es supuestamente análisis político se basa en, bueno, yo hablo con los protagonistas de la situación, ¿no? El famoso off de los periodistas, etcétera. Que da cierta información, pero hay algo que nunca termina de completar. Digamos, hay un plano de incertidumbre que la política nunca termina de completar. Y quien protagoniza ese plano de la incertidumbre es este actor de la sociedad moderna que ya tiene 300 años más o menos, que es esto que se denomina generalmente como la gente, la opinión pública, ¿no? Ese es un factor desconcertante para la política, todo el tiempo. No se puede controlar ni se controla con una reunión en un escritorio, ni con lo que se conoce como una operación de prensa, ni con la representación de Adorni. Porque uno podría trasladar lo que pasó en el Congreso. Está claro la intención del gobierno, que es representar a alguien como un héroe, pero queda como una representación. No necesariamente eso lo transforma en un héroe. Así como poner una noticia en los medios no transforma la noticia en una verdad para la gente, o sea, son intenciones de comunicación o intenciones de representación. Entonces me parece que el impacto no se sabe, lo que uno puede describir son las intenciones, y la intención del gobierno está basada en una época que no es buena para el gobierno, o sea, hay una necesidad de que la representación sea exagerada, ¿no? O sea, hay un nivel de exageración probablemente, cuanto más grande necesita ser la exageración, al mismo tiempo más se está hablando de los problemas que tiene, ¿no? Es como, a veces hay países donde tienen muchos problemas de inseguridad, ¿no? Entonces uno ve a las policías con metralladoras. Yo hace poco estuve en Brasil, ¿no? Y los policías van con metralladoras uno podría describir, yo no soy de armas, pero parecen las de las películas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, esto es una policía que necesita exagerar la amenaza de su presencia. No está con un arma guardada parada en una esquina, está con una ametralladora dando vuelta, ¿no?
Entonces, bueno, es decir, en qué momentos la opinión pública es un plano de incertidumbre que no se puede evitar y los gobiernos necesitan, es decir, uno puede medir al nivel de problemática de un gobierno con la capacidad que tiene de imaginar exageraciones en momentos muy determinados. Así que yo te diría que si podemos hacer hablar el episodio de Adorno y el Congreso desde otro lugar, lo podemos hacer hablar desde el nivel de la teatralización del poder que se intenta hacer en un momento muy complejo. Sobre el resto no se sabe, ¿no? Ahora, esta sensación que yo tuve, que pues fue más que sensación, observación, que además en la mesa de la noche tampoco se habló del tema, ¿sí? Nos da cuenta de esto que también como que es, bueno, ya está. La gente empieza a pensar en otra cosa más que en lo que está pasando. Bueno, el tema que está poniendo, sobreexigiendo la atención de la gente es la economía, que es lo que pasa en Occidente, en cualquier país. No es un fenómeno de los argentinos, ¿no? Cualquier literatura sobre este tipo de problemas dice lo mismo, que cuando la economía no está bien percibida por la gente, bueno, los gobiernos empiezan a tener problemas. Si eso lo combinás con denuncias de corrupción, que bueno, que se tendrán que investigar, pero si combinás uno con el otro, el mix es muy complejo y sobre todo el mix para el gobierno, el mix es muy complejo para sus votantes, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que hay un escenario ahí digamos, de desatención. 7 horas en el Congreso alguien hablando no ayuda mucho que la gente lo siga, ¿no? La esperanza ¿se puede transformar en desesperanza? Sí, por supuesto, todo el tiempo. Bueno, así funciona la vida, ¿no? O sea, no es un problema de... La gente actúa de gente. Claro, todo gobierno cuando empieza genera una expectativa, una esperanza. Sí, de hecho este gobierno viene producto de procesos que la gente evaluó como muy negativos antes. Y el gobierno anterior también. O sea que los ciclos son... hay un libro muy famoso de economía, de historia, que escribieron Lucas Liachi y Pablo Gorchunov, que se llama El ciclo de la ilusión y el desencanto. Bueno, ¿no? Entonces, hay algo de eso ahí en todos los procesos. Esta época del mundo es una época de mucha decepción, ¿no? Digamos, cuando íbamos a Domingo para la Juventud, ¿cuál era la canción? Cada domingo renace la esperanza, sí. Cada domingo renace la ilusión. En esa época era una vez por semana, ¿no? Digamos, ¿no? Ahora te diría que necesito un poco más de tiempo, pero sí, digamos, la clave para que los gobiernos puedan durar y tener una relación estable con su público no alcanza solamente con propaganda o con posicionamiento contra rivales o la moralización como hace el gobierno, ¿no? Necesita que tener una economía que la gente la sienta. Eso es lo que le está faltando hoy a la gente y está pesando cada vez más, ¿no? No quiero que hables del trabajo que vos hiciste, pero sí que me orientes, porque de acuerdo a estas charlas que manteníamos, veníamos advirtiendo, percibiendo, pero no teníamos datos empíricos concretos sobre los cuales apalancar lo que nosotros percibíamos. Y vos lo percibiste y después lo contrastaste con datos científicos, por así decirlo, como los que vos realizás. Hoy el gobierno, según todas las encuestas y tus trabajos, está en una caída franca y en un nivel histórico de imagen negativa y de percepción negativa de su trabajo. ¿Cuál es el factor? ¿Solamente la economía o es también que se transformó en casta? También es la corrupción, también es la forma, también es el insulto. Bueno, me parece acá importante recordar algo, ¿no? Durante todos estos 2 años y algo que pasaron, el gobierno, no sé, por cualquier investigación que circulaba, inclusive chequeos míos, el gobierno estuvo en una situación, se mencionaba que no bajaba la aprobación de gestión, pero cuando hablábamos yo te decía que a mí me parecía interesante también que no subía. O sea, el gobierno pudo mantener una situación estable
donde no subía ni bajaba. Eso no ha ocurrido con otros gobiernos anteriores. Kirchner tuvo en algunos momentos 70% de aprobación de gestión o más. Y eso tiene que ver con que el gobierno estableció una lógica de nosotros versus los otros. Entonces, garantizaba a los propios sobre la base del enfrentamiento con la otra parte. O sea que todo este tiempo el 50% que lo rechazaba siempre estuvo presente. En cualquier chequeo uno podía encontrar que el que lo odiaba a Milei del día 1 hasta en una reunión con amigos, nunca se le pasó, ¿no? O sea que la condición para que Milei tenga algún proceso de déficit en su imagen, en su aprobación de gestión, es pura y únicamente no sobre la acumulación, no, digamos, es sobre la caída de los propios. O sea que el real problema más grande que está teniendo el gobierno es que hay una parte de los propios que está empezando a dudar fuertemente de su capacidad de resolver la situación económica. Eso está muy anclado en los sectores de clase media. Los propios siempre fue un 30%, el resto fue ayudarlo y auxiliarlo. Bueno, pero los propios me refiero a los que después de la segunda vuelta dijeron, bueno, yo voy a acompañar este gobierno, y era de donde, bueno, más probable uno podía encontrar acuerdos y apoyos hacia el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, podría ser que haciendo algún proceso, digamos, de revisión documental, uno podría encontrar que, bueno, probablemente esté muy más cerca de una situación de su primera vuelta, alrededor de 30 puntos, ¿no? No mucho más que eso. Pero más allá no me parece que ayude mucho a los números, porque eso lleva a conclusiones de el gobierno está terminado, entonces se parece un torneo a ver quién tiene el número 1 y el número 34. Digamos, me parece que no viene al caso, pero me parece que es importante entender que la condición para que, como el gobierno no pudo subir nunca, cuando cae no cae por los que estuvieron enfrente, que siguen estando en ese lugar, sino que cae porque hay parte de los propios que empiezan a, digamos, a dudar. Ahí está la cuestión. Entonces yo creo que, volviendo al tema de Adorni, no está muy lejos de cuando Milei fue a cantar al Movistar Arena, ¿no? O sea, ante situaciones peligrosas necesitan traer a los que en algún momento fueron propios, hoy están dudando. Pero eso al mismo tiempo establece un límite importante. Alguna vez hemos hablado, ¿no?, sobre lo que le pasó a Bolsonaro a los 4 años, cuando trata de ir a una reelección. Bolsonaro no tenía de dónde sacar voto nuevo, porque había sido tan exitoso en mantener los propios, que cuando necesitó un poquito del lado de enfrente no había manera de traerlo, porque él estuvo 4 años sosteniendo el rechazo total y absoluto de los contrarios como condición de sostener a los propios. Pero en las elecciones a veces necesitas un poquito más, porque no te alcanza, sobre todo en escenario de segunda vuelta. Entonces yo creo que si hacemos una perspectiva para adelante, ¿dónde vemos que el gobierno puede llegar a tener algún tipo de problema en un proceso electoral, si esto no muta? A lo mejor inclusive ganando, saliendo primero en una primera vuelta, pero en una segunda vuelta siempre uno abre la incógnita, porque procesos como el de él, el primer Trump y Bolsonaro, no pudieron ganar. Pero insisto en esto, no son procesos políticos que se basan en un intento de acumulación lo máximo posible de apoyo, sino en sostener el apoyo propio sobre la base de la confrontación. Y eso, cuando la elección es muy finita, es peligroso, ¿no? La última. ¿Siempre la sociedad es pendular o en algún momento elige quedarse en el medio automáticamente? Bueno, porque las emociones son pendulares, son un ecocardiograma, vamos a decir. Bueno, las sociedades avanzan sobre la base de desestabilizaciones constantes. Todo, cualquier cosa es un proceso de desestabilización. No te la quiero complicar. ¡Wow! Sí, ya me hiciste salir fueguito por la cabeza. Por ejemplo, está organizada sobre procesos de desestabilización. El péndulo es más de la política, ¿no? Porque vos pensás que la política, vos vas a una elección o caes del lado del gobierno o quedás del lado de la oposición. Y cada 2 años no se sabe qué va a pasar. Genera su propia desestabilización. Después hay otros ámbitos sociales donde la desestabilización es constante, ¿no? Las empresas sacan productos al mercado, no saben si los van a vender o no los van a vender, ¿no? O uno llega a su casa y no sabe con qué problema se va a encontrar, digamos, ¿no? O sale a la calle y no sabe qué tráfico va a haber. O sea que el entorno social es una gran estructura llena de encuentros desestabilizadores, ¿no? La pregunta es
si además la organización estructural de un país colabora con aumentar esos procesos de desestabilización, o por el contrario te da alguna cierta estructura, pero los procesos de desestabilización no desaparecen nunca, ¿no? Probablemente lo que le falta a Argentina es lo que se llama, como a mí no me gusta repetir frases hechas, pero bueno, hay cosas como políticas de Estado, algunas cuestiones ahí. La política tiene una sobrecarga de su presencia en muchos ámbitos mucho más allá de su propia lógica, ¿no? Entonces, la política expande su desestabilización, su tensión a otros lugares. Entonces uno escucha a empresarios hablar contra el gobierno anterior, escucha periodistas manifestarse ampliamente, escucha actores, ¿no? Apoyando a Cristina, apoyando a Milei. O sea, hay una especie de, diría Habermas, una especie de colonización de otros ámbitos. Entonces probablemente en Argentina, si bien la sociedad constantemente produce sus propios desajustes, en Argentina y en América Latina están exagerados, ¿no? Porque su presencia se expande, ¿no? Clarísimo. Y vamos a seguir de crisis en crisis, entonces sí, probablemente. Desestabilización en desestabilización. Como nosotros, que a veces pensamos que estamos bien y después se nos pasa, ¿no? Gracias, Luis. De nada, por favor. Nos vamos, nos reencontramos la semana que viene con más sentido común. Ustedes han sido muy amables, muchas gracias. Estación Infancia. Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar. Tigre es seguridad. Más de 2.200 cámaras vigilan cada rincón del municipio. 140 móviles recorren las calles patrullando día y noche. 122 tótems de seguridad listos para responder cuando lo necesites. Con tecnología, prevención y presencia constante, trabajamos para que tú y tu familia vivan tranquilo. Siempre cerca tuyo. Descarga la app Alerta Tigre Global y conectate con tu municipio. Tigre, municipio. Vuelve un viejo amor. Donde funcionaba el hospitalito de la calle Bransen, llega la unidad de pronta atención municipal. Shock Room, enfermería, sala de observación, laboratorio, radiología, farmacia, guardia pediátrica y para adultos. Tu salud es nuestra prioridad. Tromen, calor que conecta. Este invierno el frío queda afuera y tu hogar se llena de vida con risas y encuentros, con la eficiencia y calidad de una marca líder en todo el país. Ingresá a tromen.com y encontrá el calefactor ideal para vos. Seguinos en nuestras redes, @Tromen Argentina.